Bueno amigos, ¿cómo están? Aquí estamos ya de vuelta con todos ustedes y estamos iniciando también para las pantallas de Ecovisión y para nuestro portal www.infoenlace.net. Estamos bien apretados, pero sí cabemos. Yo creo que Gustavo está como muy gordo, pero yo no, yo estoy flaco. Bueno amigos, aquí estamos. En vivo por La Voz de Carabobo, a través también de www.lavozdecarabo.com, y esto también lo grabamos para nuestro portal, en nuestro canal de YouTube y para Ecovisión. Gustavo, bienvenido, siempre es bueno conversar contigo, muchas cosas que tenemos que conversar en esta etapa. Quiero conocer primero tu análisis, tu lectura de lo que fue este proceso del 21 de noviembre. Bueno, muchas gracias, Pablo. Siempre para mí es muy grato conversar contigo. Tú sabes que yo tengo la mejor opinión de ti como periodista. Yo lo sé, y ¿no? Eso lo agradezco. Mira, yo creo que ocurrieron cosas buenas y cosas previsibles, ¿no? A ver, vamos a comenzar por lo bueno. En primer lugar, creo que es un comienzo de una rectificación absolutamente necesaria. O sea, la MUD condujo a la oposición por un barranco, ¿no? Retomar la ruta electoral, la ruta democrática para salir de este drama, creo que es un gran avance, ¿no? Cosas previsibles porque, porque la oposición perdió 6, 7 gobernaciones porque no fue unida, ¿no? Y perdió decenas de alcaldías porque no fue unida, ¿no? Y no fue unida porque creo que el liderazgo que en general tiene la oposición es un liderazgo absolutamente irresponsable, en mi opinión, ¿no? Especialmente el de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? O sea, lo que le hicieron a la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, una heroína, lo que enfrentó Lady Gómez, una cosa bárbara. Enfrentó a la MUD, especialmente a Henry Ramos, enfrentó al gobierno que con ella era implacable, y aún así estuvo a punto de ganar la gobernación, perdió por menos de un punto, ¿no? De hecho, aún hasta pudiera ganar, ¿no? Habría que ver, porque la cuenta ayer que dio el CNE era el 90%, con el 90% y estaba perdiendo por el 0,80, ¿no? O sea, esa muchacha es una heroína. De manera que lo que le hicieron no tiene explicación. O el mismo caso de Henry Falcón, que perdió por muy poco, y la candidatura de Florido, que era la de la MUD, solamente tenía una tarea, que era que perdiera Falcón. De manera que con este liderazgo es muy difícil que la oposición pueda salir adelante. Antes había dicho en algún otro programa que mientras tuviéramos a esta oposición tendríamos a este gobierno. Y yo creo que eso ha quedado perfectamente claro, ¿no? Aspiro que a partir de hoy se produzca una reflexión, especialmente en los cuadros medios de la MUD y también en sectores de las otras oposiciones, que pueda finalmente darle al país un camino, un respiro, una senda para salir de esta dramática situación que padecen sobre todo los más pobres. Sí, bueno, ahora porque aquí los que tienen acceso a dólares, los que tienen poquito viven, digamos, sobreviven, sí. Pero los que tienen mucho viven como en los países del primer mundo. Sí. Ahora, Gustavo, amigos que nos escuchan por La Voz de Carabobo, estamos conversando con Gustavo Hernández, diputado del Parlatino, dirigente político de nuestro estado de Carabobo. Gustavo, yo comentaba al inicio, antes de que tú entraras a la entrevista, que lo que sí quedó también claro, para mí, puede ser que yo esté equivocado, pero uno tiene que siempre defender sus ideas, en lo que crees. No hay otro camino sino el electoral. Sí, claro. Yo no veo otro camino que no sea el electoral. Sabemos que no funcionó Guarimba, sabemos que no funcionó el soñar con la invasión de los Estados Unidos, nada de eso funcionó. Que esta clase política, o un sector de la clase política, quedó en deuda y le mintió desde el G4, tal cual como tú lo acabas de expresar, fue imponiendo candidaturas algunos, acabaron realmente con lo de la unidad. Una vez más se demostró que es un tema de voluntad política o de
una manera de coexistir o de entenderse con el gobierno, porque es que no puedo entender que el egoísmo y el tema individual puede estar por encima de lo colectivo, sabiendo la crisis social y económica que se vive el país y que muchos venezolanos estamos viviendo, pues. Sí, fíjate, uno de los principales dramas del país es que la clase política opositora de alguna manera se copió todos los valores de la clase política en el gobierno. La verdad que tú ves cómo se comporta la mayoría del liderazgo del G4 y se comporta exactamente igual a cómo se comporta la mayoría del liderazgo del madurismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que superar. O sea, no solamente hay que cambiar los actores, especialmente hay que cambiar la cultura política con la que se mueven esos actores. O sea, mientras el país no sea la prioridad, sino que la prioridad sean los intereses personales o grupales, algunos de ellos crematísticos, ¿no? Porque uno a veces dice, uy, ¿por qué no rectifican? Y entonces empieza a pensar en monómeros, en Citgo, en el oro que está en tal o cual banco, en las ventajas económicas que tienen algunos de esos partidos o dirigentes, y entonces cae, simplemente cae, ¿no? O sea, ahí hay intereses non santos, y eso no puede seguir prevaleciendo en la vida política venezolana, ¿no? Yo creo que se trata sobre todo de un cambio cultural en la manera como se conduce la clase política, y para eso hay que trabajar. Ahora, te digo, creo que hemos iniciado una ruta, ¿no? La ruta electoral creo que es una ruta, y la ruta democrática es una ruta clara, porque vamos a decirlo de una vez por todas, o sea, la ruta de la MUD era una ruta insurreccional, que eran las guarimbas, que era apostar a la invasión, al golpe de Estado, al golpe, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era una ruta insurreccional. Bueno, eso ha sido derrotado clarísimamente. Ahora yo creo que están obligados a rectificar, porque mientras hagan las mismas cosas van a tener los mismos resultados. A ver, ese es el punto donde tú ves nuevos factores, por lo menos organizaciones, está el caso de Centrados, Unión Progreso, son organizaciones que también están mostrando fuerza vecinal, el lápiz, o sea, yo no estoy diciendo que las organizaciones tradicionales ya no deben participar o no deben, porque eso no es lo que trato de decir. Lo que sí creo es que debe haber realmente un acuerdo, pero un acuerdo con objetivos y metas claras, que vayan en pro de salir de una crisis que estamos viviendo, pero que de verdad se haga desde la conciencia, desde la coherencia, porque entonces también está un factor que estaba diciendo que no había que votar, por lo menos el factor de María Corina Machado, que ellos decían que no había que votar, y eso también se puede respetar. Pero entonces hay personas que dicen que el hecho de por lo menos en Carabobo que el 70% no haya salido a votar, ¿qué lectura le das tú a eso, Gustavo? Bueno, a ver, si tú durante muchos años, tanto el gobierno como la oposición, o la mayoría de la oposición, le dijo al país que el voto no vale nada, que yo sé por quién vas a votar, como decía Maduro en Cadena Nacional, destruyó al voto como una herramienta ciudadana de cambio. Tú no puedes aspirar que en 3 meses la gente cambie. Claro. O sea, la gente internalizó un discurso que le vendió tanto el gobierno porque le interesaba, como la oposición, ¿no? Y porque yo siempre repito esto, si un ciudadano venezolano normal oye que María Corina, Guaidó, Ledesma y 100 más le dicen, no, que el voto no vale nada, que el CNE es una casa de trampa, que no sé qué y que no sé cuál, y que al mismo tiempo oye a Maduro en Cadena Nacional decir, Pablo, vas a perder las becas y los bonos, porque yo sé por quién tú votas. Obviamente hay un discurso que la gente tendrá que, un ciudadano normal y común, desprevenido, dirá, oye, esto como que es verdad. Sí. Ahora, ese discurso aprendido, tú no lo puedes desaprender en 3 meses. Y ahí están los resultados. O sea, los resultados son la consecuencia
de una política desastrosa de la conducción de la MUD, básicamente, ¿no? Pero, repito, lo bueno de todo esto es que, aunque no le dieron una explicación al país que han debido darle, admitiendo que se equivocaron, pero eso no lo hicieron, no sé si es mucho pedir, lo cierto es que por la vía de los hechos admitieron que se equivocaron y retomaron la ruta electoral. Sí. Todas las victorias de la oposición, y yo creo que eso tiene que quedar perfectamente claro, absolutamente todas las victorias de la oposición fueron en el terreno electoral. Sí. Gustavo, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa para La Voz de Carabobo y también para Ecovisión, y al regreso, seguimos conversando sobre este tema, este post 21 de noviembre con Gustavo Hernández Salazar. Ya regresamos. ¿Necesitas repuestos para tu Encaba? Te recomendamos Repuestos El Camino San Diego. Con más de 15 años de experiencia en el ramo, tenemos todo lo que necesitas para tu Encaba. Llama al 0241-871-6140 y al 0424-422-6628. Nos ubicas en Mercado Libre. Nos puedes seguir a través de @Repuestos El Camino. Visítanos en el CC Big Globe Center, Nave G. Repuestos El Camino San Diego. Tenemos todo para tu Encaba. Bueno, estamos de vuelta, seguimos conversando por La Voz de Carabobo 1040M en vivo y directo cuando son las 11:39 minutos de este 22 de noviembre, pero estamos grabando para Ecovisión y para también nuestra plataforma www.infoenlace.net del análisis de la noticia. Gustavo Hernández Salazar, dirigente político, ex parlatino. Y bueno, seguimos hablando de este 22 de noviembre, que bueno, tú lo ves con optimismo. Estábamos todavía en la parte buena. Sí, yo creo que es el inicio de una nueva etapa, ¿no? Hay muchas cosas por dilucidar aún. Claro, todo esto todavía está muy fresco. Pero me parece que para mí lo más importante es que un sector significativo de la oposición rectificó. Aunque no lo admitió públicamente, en los hechos rectificó, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso es sumamente importante porque abre una senda para buscarle una salida a este drama que vivimos todos los venezolanos. Ahora, ¿qué es lo malo? Bueno, lo malo es que perdimos muchísimas gobernaciones, 7 u 8 por no ir unidos, que el chavismo, digamos, manchó de rojo al país y que pues eso puede generar alguna desesperanza en gente que participó. Pero yo creo que todo lo contrario. Hay que tratar de tener el mayor optimismo. El chavismo apenas sacó menos de 4 millones de votos. ¿Cómo gana Maduro la presidencia con 4 millones de votos? Sí. Es imposible. Bueno, pero si la gana, si mantienen la actitud de la oposición de división. Bueno, pero yo creo que en un escenario de la presidencia de la República, la historia sería totalmente distinta, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con activar un revocatorio con estos números? Mira, yo siendo práctico diría que no es posible un revocatorio en Venezuela si no hay un acuerdo político previo. Exacto, estamos de acuerdo. Lo demás son fuegos artificiales, ¿no? Hay que tener claro, el chavismo copó todas las instituciones de este país. El Tribunal Supremo de Justicia y el CNE jamás van a activar un revocatorio, por más que esté en la Constitución, si eso no viene precedido de un acuerdo político entre el gobierno y las diferentes oposiciones. Eso es así. Eso ya ocurrió. Vamos a repetir la historia. Ahora, yo creo que hay que prepararse para escenarios. Por ejemplo, yo veo un escenario posible en un adelanto de las elecciones presidenciales como consecuencia de un acuerdo político. Yo creo que por ahí pudiera haber un espacio mayor, porque lo otro que hay que señalar es que el chavismo no la tiene toda consigo. Le va a tocar administrar 20 gobernaciones si no se producen algunos cambios, porque es factible, es posible que Táchira, Barinas y Apure pueda producirse cambios. Le va a tener que administrar 20 gobernaciones, no sé cuántas alcaldías. ¿Con qué? ¿Con qué real? ¿Cómo? No tiene recursos para hacer eso.
Eso es la verdad. Y eso puede significar que llegue a la elección presidencial, bueno, roto el chavismo. Eso también. Yo creo que también una de las cosas que hay que señalar es que en el chavismo empiezan a surgir, o en el madurismo, me gusta más llamarlo a mí, matices. O sea, ¿acaso la cava no es un matiz? O la actitud del PSB y de otros factores a la izquierda del PSUV no es un matiz. O la crisis que hay en el propio PSUV, donde hay cuestionamientos. Eso también es un matiz. De manera que yo creo que hay mucha agua debajo de los puentes aún, y que hay muchas cosas por definir. Pero básicamente el futuro del país está en manos de que el sector opositor pueda conducirse de otra manera. Ahora, porque lo que ha quedado perfectamente claro es que la oposición es mayoría social y política. Ahora, hay un aspecto allí también que quisiera conocer tu opinión sobre el tema de estos observadores de la Unión Europea, el significado que pueda tener para hoy, 22 de noviembre, su participación en un proceso como el de ayer. Mira, yo creo que el proceso de ayer, yo no voy a decir que fue limpio, impoluto, transparente, no por el sistema es transparente. Todo el sistema, digamos, técnicamente hablando. Pero yo creo que fue la presencia de los observadores, creo que generó una garantía adicional. Porque el madurismo, bueno, tenía que controlarse, ¿no? Siempre hizo sus trampas, porque la trampa está en el ADN del PSV. Pero creo que se controló mucho más. O sea, hubo puntos rojos que ya no estaban al lado de la mesa, que estaban un poco más allá, que los tipos ya no se vestían de rojo, sino que se vestían de azul, para despistar y tal, pero tenían como más controles. La presencia de Márquez y de Picón en el CNE yo creo que fue muy importante, ¿no? Márquez puso un tuit diciendo se había acabado el proceso y me parece que los otros miembros chavistas del CNE como que, digamos, se contuvieron, no hubo prórroga, aunque en la práctica en muchos sitios la hubo, pero en la inmensa mayoría de las mesas eso no ocurrió. Antes era descarado, o sea, si el chavismo estaba perdiendo, simplemente hacían una prórroga de 2 horas, ¿no? Ahora eso no ocurrió y yo creo que eso hay que reconocerlo como una cosa buena, ¿no? Creo que este proceso fue mejor llevado que los procesos anteriores. Ahora, repito, la conducción de la oposición fue igual de mala que en tiempos anteriores. Ahora, amigos, estamos conversando con Gustavo Hernández, exparlatino, dirigente político. Bueno, Gustavo, que si estuviese en tus manos, vamos a poner la mesa de trabajo, si estuviese en tus manos y te dicen, Gustavo, usted está encargado de montar una propuesta de cómo debería manejarse la oposición a partir de hoy, 22 de noviembre. Sumándole a eso las alcaldías que puede ganar, la gobernación que pueda tener en manos, o sea, en base al panorama político actual que tiene la oposición. Bueno, eso es una cosa sumamente compleja, ¿no? Porque, como te he dicho antes, una de las grandes trabas es la cultura política del liderazgo de la oposición, ¿no? Que es lo que necesita superar el país, porque también se parece mucho a la del madurismo, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que poner los intereses del país por encima de los intereses de grupos, de partidos o de individualidades. O sea, eso supone una conducción colectiva de la oposición. Nosotros hace mucho tiempo le propusimos cara a cara a Guaidó que convocara una especie de parlamento de la oposición, donde estuviera todo el mundo representado, y que se hiciese un debate a calzón quitado sobre el futuro. Bueno, Guaidó fue incapaz de asumir una cosa como esa. Yo creo que un poco porque es muy joven, o sea, no tiene experiencia, y también porque es rehén de su propio partido, que se conduce como un partido de extrema derecha, pues, ¿no? Y con valores de la extrema derecha. Yo creo que la primera cosa es intentar interactuar
entre todos los factores de la oposición, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir algún nivel de confianza, porque la desconfianza es lo que de alguna manera ha matado todo este esfuerzo, ¿no? Ahora, eso es posible con los actuales dirigentes, con los Ramos Ayú, con los Julio Borges. Creo que es bastante más complicado. Pero también tengo la esperanza de que en todos esos partidos surja un nuevo liderazgo, una nueva manera de ejercer la política, que reconozcan la derrota, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, está el liderazgo de Capriles, pero Capriles creo que es muy dubitativo, ¿no? A veces tú dices, oye, va por buen camino, pero a las 2 horas ya empieza otra vez a echar para atrás, ¿no? Y es una lástima, porque Capriles ha sido un tipo valiente, que se ha quedado aquí, que le ha echado pichón, que ha enfrentado al gobierno, que ha estado preso. Todas esas cosas hay que reconocérselas. Pero le ha faltado arrojo, creo yo. Sí. ¿No? Mira, me corresponde hacer una pausa, despedir para Ecovisión, pero hacer una pausa aquí comercial de nuestro espacio. Y regresamos contigo, Gustavo, porque hay un par de preguntitas más que están allí que me surgen para que se pueda compartir con la audiencia. Amigos, nos despedimos por Ecovisión. Estuvo con nosotros Gustavo Hernández Salazar. Será hasta nuestro próximo infoenlace por Ecovisión, pero nos quedamos aquí por La Voz de Carabobo.